Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 12:46, en Números 9:12 y en el Salmo 34:20. Y también otra escritura dice: y mirará al que le traspasara. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Es la situación que se estaba viviendo en ese momento, de cómo el Señor entrega su espíritu, cómo muere en la cruz, cómo es que los otros no habían muerto y él sí. Le traspasaron el costado con una lanza y ahí salió sangre y agua, viendo que ya no tenía más sangre, salía lo que es el suero del cuerpo humano. Había allí un hombre que era discípulo de Jesús, se llamaba José de Arimatea. En cada uno de los relatos bíblicos de los 4 evangelistas vamos a ver que hacen mención de este personaje, o sea, de esta persona, José de Arimatea. ¿Vamos tomando los nombres? Porque vamos a ver, hoy día vamos a ver, cuando hay una situación de esta magnitud, ¿quiénes estaban con el Señor? Algunos estaban a escondidas por miedo de los judíos, otros estaban frente porque Juan estaba en la crucifixión, estaba Juan y la madre de Jesús, ¿cierto? Estaban allí y el Señor habla con él y le dice a Juan: ¿he ahí tu madre? Para que la cuidara, ¿no? Juan es el discípulo amado de Jesús, así lo tenemos aquí. Pero José de Arimatea en ningún otro relato aparece, en ningún otro relato, solamente en el relato donde es crucificado el Señor, donde es muerto y lo baja de la cruz, pero los 4 evangelistas se encargan de hablar de él. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Ven? ¿Qué le pusieron? Mirras. Ahí aparece otra vez Nicodemo. Juan está hablando de las personas que estaban cerca. Uno de ellos era José de Arimatea, el otro era Juan, hijo de Nicodemo. Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? El que vino
por la noche, escondido, principal de la sinagoga, a preguntar al Señor, ¿no? Y el Señor te hace un relato, dice, ¿no sabes tú, siendo profesor, no sabes tú lo que pasa? Hay que nacer de nuevo. Y el Nicodemo se planteó una situación difícil. ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Una situación difícil. Difícil de entender porque Jesús le estaba hablando del nacimiento en agua y en espíritu. Estaba hablando del bautismo en las aguas y le estaba hablando de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pero aquí aparece Nicodemo. Aparece trayendo un presente. ¿Qué es lo que era? Mirra y ores, ¿no es cierto? Por más de 100, ¿qué dice acá? ¿Cuánto costaba lo que traía él? Más de 100 libras. O sea que lo estaban preparando al Señor porque así se sepultaba a los judíos en ese tiempo. Vamos a ir al capítulo 20. El capítulo 20 nos va a relatar de algunas personas más que estuvieron ahí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hace una salvedad, ¿no? Primero no entró, vio que había los lienzos, pero no entró. Cuando Pedro entró, él se animó y entró, pero dice la Escritura, vio y creyó. ¿Qué le había pasado? ¿Qué le había pasado? Había creído aquellas palabras que Jesús había hablado. Porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz
a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Ven? Amén. Y le dice algo muy importante: a los que remitieres los pecados, les serán remitidos. ¿Sí? Y a quienes se los retuvieres, les serán o les son retenidos. Esta situación que se mueve en esta escritura, vamos viendo los personajes y vamos viendo las situaciones. Se estaba cumpliendo la palabra dicha por los profetas, que no iba a ser traspasado, no, que miraríamos al que ha sido traspasado, que no se le quebrarían los huesos. José de Arimatea aparece en esta situación, en este evento, y también aparece otro personaje más adelante, que es, ¿quién es? Aparte de Nicodemo, Juan. si seguimos leyendo más adelante, vamos a ver. Simón Pedro también. También. Seguimos leyendo, ¿a quién vamos a encontrar? Alguien que es muy famoso por su incredulidad. Tomás. Porque fíjate que se ha predicado y se predica mucho de Tomás. Se tendría que predicar más de Juan, que es el apóstol del amor. Pero se predica más de Tomás porque fue un incrédulo. Porque fue el que dijo: si yo no puedo poner mis deditos, ¿dónde? En las llagas, en las manos, donde estaban los clavos. Fíjate que es una obra del hombre que está en el cielo. No sé si me explico bien. Es una obra de los hombres que está en el cielo. Porque ¿cómo subió el Señor? Con sus heridas, con sus manos traspasadas, con su costado traspasado, que es lo que le estaba diciendo a Tomás. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas, capítulo 24. Vamos a hacer un inciso en el capítulo 23, verso 50, dice: y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, en la cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, y era discípulo del Señor. Capítulo 24 de Lucas. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la buena noticia. Y lo que le preguntan, le dicen a la mujer: ¿por qué busca entre los muertos al que vive? ¿No es cierto? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y le creyeron. Y no las creían.
Ah, no, perdón, me he equivocado, la lectura. Y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Ven? Fíjate que en cada relato hay algunas cosas que vamos a ir viendo que son importantes. Acá aparecen mujeres, apareció en el otro relato María Magdalena sola, pero acá aparecen más, ¿no es cierto? ¿Sí? Los ángeles, los discípulos. Y estábamos hablando que aparecía José de Arimatea. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo. ¿Me parece a mí o me he equivocado? ¿Cómo se fueron? Huyendo del sepulcro. Porque le había tomado. Temblor y espanto. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Sí? Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, le creyeron. No le creyeron. Sí, me he equivocado otra vez. No lo creyeron. Ahora, fíjate qué situación que estamos leyendo, que estamos viendo en cada uno de los pasajes. Vemos a los discípulos del Señor que eran súper creyentes. ¿O no? ¿Que no? Eran creyentes, pero creyentes. No eran creyentes. Tenían un problema de miedo. Tenían problemas igual que nosotros, ¿o no? Se asustaron, les entró miedo cuando vieron a un joven que les hablaba con ropa resplandeciente, ¿no? Son ángeles que se habían presentado y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice que a ella le dio espanto y temblor y salieron huyendo. ¿Qué significa salir huyendo? Normalmente, ¿qué decimos? Salió corriendo. ¿No? En Argentina decimos salió corriendo y perdió la chancleta. Le dio miedo. ¿Verdad? Vamos a ir a Mateo, capítulo 28. 28. Mateo, capítulo 28. Siempre hacemos un inciso también, capítulo 27, verso 57, dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que había sido discípulo de Jesús.
Era un hombre pobre. ¿Puede ser uno discípulo del Señor y ser rico? ¿Qué le parece a ustedes? 27, 58. Porque acá me dice a mí que José de Arimatea era un hombre rico. Estoy hablando del capítulo 27, verso 57. Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Pero vamos a leer el capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y ahora sí que esto da miedo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 4? Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron fritos, ¿no? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decirle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Fíjate que hay una cosa interesante, porque el ángel dice, no está aquí, fíjate las palabras que dice, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Los ángeles están reconociendo a Jesucristo como el Señor. En cada una de las lecturas vamos a ir viendo que hay pequeños detalles para exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles están trayendo un mensaje. Este ángel está trabajando. Dice que era como un relámpago, ¿no? Que hubo un terremoto y la piedra se movió, porque la piedra era bastante grande. En otro relato, o en estos relatos, cuando usted lo lea, verá que los judíos fueron a avisar a Pilato. Cuando lo pusieron en el sepulcro, le dijeron a Pilato: mira, los que le siguen, como él dice que va a resucitar al tercer día, pueden venir esto, lo pueden robar y se lo llevan y después van a decir que ha resucitado. Entonces le mandó una compañía para que cuidara. Ahí están los guardas. Y vinieron y sellaron la roca. Y ahí cuando vino el ángel y movió la roca, ¿cómo se quedaron los guardas? Fritas, muertos. Se suponía que un soldado no tenía miedo, ¿o sí? Pero las cosas sobrenaturales sin Cristo dan miedo. Entonces ellas salieron, dice, e id pronto a decirle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Aquí ya no es miedo, es temor, pero tenían gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro y diciendo: salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo:
no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban de aquí, he aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos, ¿qué habían visto los guardias? Que se habían aparecido los ángeles como un rayo, que se había movido la roca y que ellos se habían quedado muertos, se habían dormido. Reunidos los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea, no han hecho bien el trabajo porque no han cuidado el cuerpo, pero ahora le están dando dinero. ¿Para qué? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, se lo llevaron, estando nosotros dormidos. O sea, un soldado romano dormido era un hombre muerto, porque ellos no se podían dormir. Pero, fíjate hasta dónde fue el dinero. Y si esto lo lleva el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué Satanás siempre pone en tela de juicio las cosas que Dios hace? Para poder engañar, si es posible, aún a los escogidos. ¿Amén? Porque la duda es pecado. ¿Qué va a venir el diablo a decirle a usted? Ah, que bien, estás creyendo en Jesucristo. Tú crees las promesas que Él te da, se te van a cumplir todas. ¿Tú crees que te va a ir y vas a vivir eternamente con Él? Pues sí, es verdad. ¿Le va a decir eso? Para nada. Va a venir tratando de que usted dude de las cosas que han pasado y de las cosas que pasan en su vida. ¿Amén? Entonces, cada uno de los relatos bíblicos que hay es para que nosotros cada día podamos decir amén, gloria a Dios. Porque dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír en su palabra. Y eso es lo que necesitamos cada día. Hoy día solamente hemos leído, este sería la introducción al mensaje. Hemos leído 4 relatos de lo que ha pasado en la resurrección de Jesucristo. Si volvemos a los relatos, podemos ir a buscar a los profetas que dijeron que iba a resucitar. Podemos buscar cuántas veces el Señor dijo que era menester que Él muriera, fuera crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Y podemos ir a la